Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal un día más y hoy, como os comenté en un vídeo, quiero enseñaros a hacer un sobre a partir de un folio normal que tengáis en casa. Podéis hacerlo con un folio de color blanco o podéis utilizar un folio de color y os va a quedar igual de bien. Mirad, compré en Teddy estos sobres que ya os les enseñé en un vídeo de compras, que vienen 25 sobres. Ahí lo veis, 25 sobres y me costaron 1 € y son en colores así variados. Entonces os dije al enseñaros esto que os iba a enseñar a hacer sobres con folios. Yo quise comprar estos porque bueno, me venía bien para que fuese un poco más rápido y para enviar ciertas cosas, para correos bonitos. Bueno, pues me gustaron los sobres y les compré. Pero hacer un sobre de esos es súper fácil y os lo voy a enseñar a continuación. Os invito a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, a darle like y a compartir mi vídeo si os ha gustado. Y ahora sí que vamos a empezar con el tutorial. Yo he cogido este folio blanco que es normal, es un tamaño TIN A4 normal. Y entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser colocarle de esta forma y vamos a doblarle dejando aquí en la parte de arriba un trocito que va a ser la solapa. El tamaño que queramos aquí dejar para la solapa que va a cerrar nuestro sobre, bueno, pues lo tenemos que dejar ahora mismo. Yo en mi caso, mirad, voy a dejar lo que son 3 dedos. Y entonces marcamos por aquí y aquí abajo hacemos un doblez. Apretamos y hacemos lo mismo aquí. Y ya tenemos la parte de abajo del sobre. Y ahora esta solapa, bueno, aquí tenemos la marquita. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, sin doblar aquí, lo vamos a doblar sin doblar esta otra parte que tenemos aquí, que esta es la que nos tiene que quedar bien. Ajustamos aquí para que esto quede en su lugar y apretamos y hacemos el doblez completo hasta el final, de este modo. Y de esta forma tan fácil tenemos la solapa marcada, como veis. Fijaos que os he dicho que el doblez tenía que quedar justo ahí al borde para que esta otra parte nos quede así lisita. ¿Veis? Que cuando dobléis esta parte tened cuidado de no coger este otro trozo y que nos quede doblado, porque nos tiene que quedar así, justamente así, con esta separación un poquito y ahí doblado. Remarcamos un poco más y ya tenemos el sobre hecho. Ahora, para cerrar los laterales, pues lo que vamos a hacer va a ser abrir la solapa y cogemos esta parte de aquí, como unos 2 centímetros, y les doblamos hacia el interior. Y marcamos. Ahora damos la vuelta y hacemos exactamente lo mismo en este lado. Cogemos unos 2 centímetros y doblamos hacia el interior. Y ahí marcamos con nuestro dedo de esta forma. Y ahora ya tenemos todos los dobleces de nuestro sobre. Lo que tenemos que hacer a continuación es coger unas tijeras y os voy a enseñar qué partes tenemos que cortar para posteriormente pegarlas. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser, aquí en la parte de abajo vamos a recortar así la esquina con un corte en diagonal, así. Y en el otro lado exactamente lo mismo. Cortamos en diagonal hasta la esquina. Y nos queda así, de esta forma en la que os muestro. Y ahora, en los laterales lo que vamos a hacer va a ser cortar esta marca que tenemos, esta solapita que nos ha quedado aquí, de esta primera hoja. Como veis, el folio entero sería así, que lo tenemos ya totalmente marcado. Esta es la solapa, esta será una de las tapas del sobre y esta será la otra. Bien, pues de esta solapa vamos a quitar esta parte, tanto esta de este lado como esta de este otro, para dejar solamente esas otras. Así que cogemos el folio y lo cortamos por aquí, por la marca que tenemos hecha de ese doblez. Cortamos este trozo
y cortamos este otro y retiramos el sobrante. Y ahora tenemos que hacer otro corte en la solapa. Como veis, aquí que está marcada la esquinita de la solapa. Pues vamos a coger y vamos a hacer una marca en diagonal desde el lateral hacia esa esquina, así. Y ahora vamos a recortar este trocito que nos queda marcado, lo vamos a recortar para deshacernos de él, quedándonos de esta forma. Y vamos a repetir lo mismo en este lado. Cortamos en diagonal hacia la esquina y después nos deshacemos de este cachito. Retiramos el sobrante y ya tenemos nuestro sobre casi terminado. Como veis, ya tiene toda la forma y ahora nos queda pegar estas dos solapas, las vamos a pegar. Cogeremos pegamento de barra. Yo lo que voy a hacer es marcar otra vez así el doblez para que quede bien cerrado. Y vamos a coger pegamento de barra y vamos a echar pegamento aquí y aquí. Y después sacaremos la solapa interior. Y una vez que tengamos el pegamento aquí, la pondremos por encima, apretaremos un poquito y así no se verán. Estos dobleces quedarán en el interior y el sobre nos quedará perfectamente cerrado y no se verá ninguna de las solapas. Como veis, nuestro sobre se parece muchísimo ya al que hemos comprado en la tienda. Únicamente me gustaría dar un poco de forma aquí a lo que es la solapa para que no quede así en punta o que quede pues eso así como tan recto. Lo que vamos a hacer es dar esta forma redondeada para que quede muchísimo más bonito y ya sí que nos va a quedar exactamente igual. Bien, pues una vez que hemos pegado nuestro sobre nos vamos aquí a la solapa de arriba y con nuestra tijera lo que vamos a hacer va a ser hacer un corte un poco inclinado hacia el interior. Y al llegar a la parte de arriba vamos a redondear la punta de este modo para que nos quede así. Y vamos a repetir lo mismo en el otro lado. Marcamos aquí, vamos hacia el interior y al llegar a la parte de arriba redondeamos la punta para que nos quede así. Y como veis, aquí tenemos nuestro sobre terminado, está perfectamente. Mirad qué bien han quedado las puntas y la solapa, que está totalmente redondeada, es prácticamente igual que este que os he enseñado rosa y nos ha quedado perfecto. Así que ya tenemos nuestro sobre hecho a partir de un folio que podemos enviarle por correo con una tarjeta, podemos hacer una carta, enviar correos bonitos, podemos tenerlo en casa con material, con cartulinas y cosas que queramos guardar y no tengamos sobres, por lo que podemos hacer es hacernos sobres de estos y guardar el material dentro en el interior y aquí podemos escribir lo que tenemos en cada sobre. Y si queremos adornarlo un poco más, pues siempre tenemos stickers o pegatinas como estas que podemos coger una y pegarla en el sobre por aquí, adornarlo, hacer alguna cosa con las troqueladoras, pegarlo por encima y hacer un montón de decoraciones en este tipo de sobres. Os va a quedar súper bien y ya veis que no hace falta ir a comprarles porque acabáis de aprender cómo hacer sobres en casa a partir de un folio. Podéis hacerlo en blanco, en colores o como vosotros queráis. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal, a darle like y compartir mi vídeo y nos vemos muy pronto por aquí en el canal con nuevo contenido para vosotros. ¡Adiós!